relacionado a los acontecimientos de subjetividad. Ayer hablábamos que el teatro sería un espacio de subjetividad, digamos, una zona de construcción de subjetividad, ¿no? Y que esa zona de construcción de subjetividad acontece en distintos planos. Es decir, que ya estudiar subjetividad sería un acontecimiento complejo, porque en principio tendríamos lo que llamaríamos una subjetividad interna, es decir, una subjetividad inmanente a la obra en tanto mundo, lo que podríamos llamar la obra como metáfora epistemológica, lo que dice Umberto Eco. Es decir, acá yo podría entender cómo es la subjetividad del personaje, por ejemplo, o cómo es la subjetividad de la tesis, del texto, o cómo es la subjetividad que se desprende de la forma del texto. Por ejemplo, el tango, pensemos en el tango. ¿Qué subjetividad se desprende de la letra del tango? ¿Y qué subjetividad se desprende de la música del tango? La música como metáfora epistemológica de una determinada subjetividad, ¿sí? Esa cosa que dicen que el tango es un sentimiento que se baila, digamos, ¿no? La pregunta es, en esa forma del chin, 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 bueno, la pregunta es, ¿qué cosmovisión está implícita en esto, en relación con lo popular, en relación con la relación con lo oculto, etcétera? Pero algo que creo que es fascinante, yo puedo poder pensar esta subjetividad interna entonces en distintos planos, siempre refiriéndome a la inmanencia, al mundo inmanente de la obra. Pensémoslo en personajes, por ejemplo, un personaje delegado que te explica la tesis de la obra. Pensémoslo en la historia, lo que cuenta, la parábola, digamos, ¿no? La historia como construcción de un determinado sentido, como una construcción de subjetividad. O, por ejemplo, en la forma misma, ¿no? Lo que llama Umberto Eco el sentido de la forma. ¿Qué subjetividad implica la forma sainete? ¿Qué subjetividad implica la forma farsa? ¿Qué subjetividad implica la obra abierta? Esto lo dice Eco cuando habla del Ulises, ¿no? Y del Finnegan's Wake, en la tesis sobre Joyce. Bueno, pero después habría otra subjetividad, que es la subjetividad del acto ético. Que acá es donde entra a tallar la situación de producción, la situación de enunciación, lo que llamaríamos la capacidad de construcción de subjetividad desde la creación, desde el trabajo. Por ejemplo, una pregunta que a mí me encantaría hacerle a los chicos de Ubu Rey es ¿por qué Ubu Rey? ¿Por qué Ubu Rey? O sea, ¿por qué buscaron Ubu Rey? ¿Qué significa para ustedes hacer Ubu Rey? ¿Qué implica hacer Ubu Rey y no hacer, no sé, las tetas de Tiresia de Apolinar? Digamos. Y por otro lado, ¿qué implica desde el punto de vista de la propia construcción de relación con el mundo? Lo que llama Bakhtin lo llama el vínculo relacional con el mundo. A mí me encanta esta cosa de que es muy probable que haya hasta una contradicción muy interesante, porque comienza a aparecer un acto ético en el que seguramente se está hablando de la política, se está hablando de lo institucional mexicano, y termina ganando el premio institucional y pasa a formar parte de la muestra nacional. O sea, algo muy interesante que es el juego de subjetividades, ¿no? Entonces, el acto ético sería el lugar donde yo soy la obra, el trabajador es la obra, que es lo que muchas veces aparece como disyunción. Por ejemplo, grandes actores del teatro independiente en la Argentina que hacen publicidad, pero una publicidad aberrante, por ahí, o sea, ellos son de izquierda en el teatro independiente y después salen haciendo publicidad de yo voto a Menem porque le pagaron 10.000 pesos para filmar la publicidad. Entonces, vos le decís, che, pero ¿cómo reivindicar la publicidad como acto ético? No, eso no es mi carrera, eso yo lo hago por plata. O sea, una separación en la idea de construcción, eso no soy yo. Con eso yo gano plata para hacer lo que soy yo. Y después aparece otro elemento muy interesante que es la llamada vida cívica, que sería el lugar del artista
no en la producción de subjetividad a través del arte, sino en el lugar del artista en la producción de subjetividad cotidiana, por ejemplo en la militancia, en la pertenencia a un partido, en el comportamiento cotidiano del artista. No en relación a la obra, sino muchas veces en confrontación, lo que yo decía antes de las cuatro cosas, o esto de